Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Bueno, dale, vamos con la primera en esta tarde de Periodismo y Rock and Roll. En este otoñal día de hoy teníamos ganas de charlar un rato de política. Nos pareció un buen nombre para poder conversar. Fue diputado, fue embajador argentino en España, digo, un referente de la política y un referente hasta hace un tiempo atrás, quizá lo sigue siendo, del centenario, más del centenario Partido Radical. Lo tenemos sacándole un ratito en la tarde a Ricardo Alfonsín. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Le cuento una cosa. Cuénteme. Además de diputado Sí. por el Partido Nacional y Provincial, fui el último candidato radical a presidente que tuvo la República Argentina. Claro, y después Después no tuvo más. no, porque después el radicalismo pasó a ser parte, al principio de Cambiemos, y luego Juntos por el Cambio, y ahora no sabemos. Claro, bueno, pero podría haber tenido un candidato igual, pero no ganó ninguna paso, de manera que no tuvimos más candidatos. Desde el año 2011 la Unión Cívica Radical no tiene candidato a presidente, ¿no? Bueno, y hoy está con muchas dificultades desde el punto de vista electoral. Eso representa, bueno, una pérdida para la Argentina. La Unión Cívica Radical lamentablemente dejó de ser lo que históricamente había sido, dejó de representar a los sectores sociales que nació para representar, y hoy está, bueno, distanciada de gran parte del electorado, que para votar a la derecha prefiere votar al PRO, prefiere votar a una derecha más extrema todavía, que es la Libertad Avanza. Recién en tercer lugar puede votar a la Unión Cívica Radical. Usted, digo, fue alguien que, digamos, peleó dentro del partido hasta el último momento, digo, porque se opuso al Frente de Cambiemos, se opuso a Juntos por el Cambio, porque, bueno, era muy evidente lo que iba a terminar pasando. Usted lo veía claramente, digo, dada su experiencia en el partido y en la política. Pero se quedó peleando eso hasta que llegó un momento donde le pareció que no podía continuarlo, digo. Claro, bueno, fue en el año 2023, ya después de 10 años, intenté dar una pelea en el 2017, no me acompañaron, no querían algunos, entendían que no correspondía, pero bueno, después de 10 años, digo, de esperar que el partido revisara sus posiciones, de que nos convocara a hablar, por lo menos convocarnos a hablar, ¿no? Yo creo que habían descubierto la cuadratura del círculo, que habían encontrado la solución para los problemas del país y para los problemas del partido, atribuían a quienes teníamos mirada crítica, bueno, motivaciones subalternas, minúsculas. Finalmente los hechos, como usted dice, Darío, nos terminaron dando la razón. Pero el primer error no fue construir la alianza con el PRO, el primer error fue destruir el Frente Amplio UNED, que había salido segundo en el año 2013 a nivel nacional. Después del 2011, con aquella elección en la que obtuvimos casi el 13% de los votos en los PASO, más de 3 millones de votos sería hoy con el padrón, bueno, nos volvimos a subir al ring, digamos, y estábamos en condiciones, o éramos un partido de nuevo interesante para poder conformar una alianza con otras fuerzas afines, y lo hicimos. Nos reunimos con líderes del sur, nos reunimos con el socialismo, nos reunimos con el CEN, nos reunimos con el Proyecto Sur, con Proyecto Sur, me refiero al Partido Radical, ¿no? Y salimos segundos a nivel nacional a 6 o 7 puntos del oficialismo de entonces. Si una elección de medio término, como fue la del 2013, sacamos más o menos el 26-27% de los votos, se puede considerar una encuesta gigantesca, había razones como para ilusionarse con la posibilidad de que en el año 2015 reemplazáramos al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, no desde concepciones conservadoras, ultraliberales como la que representó Cambiemos, ¿no? Pero bueno, ahora estoy peleando en la provincia de nuevo, con unos kilos más, unos años más, unos pelos menos, pero con la misma convicción de siempre, por las ideas de Alfonsín, y saben, los correligionarios, que es cierto, de Irigoyen, de Ilia, las ideas que tienen que ver con un país cuyos gobernantes y políticos sean muy respetuosos de la República, cosa que no ocurre hoy, muy respetuosos del adversario, que dialoguen, que no agredan, que no
y no asuman comportamientos incompatibles con la convivencia democrática y con una gran preocupación por la justicia social, ¿no? Eso es lo que estamos defendiendo. Creo que nos van a acompañar muchos. Ustedes armaron un Frente Amplio por la Democracia, así se llama, Frente Amplio por la Democracia. Señor, sí, estamos, nosotros, muchos radicales, estamos Libres del Sur, con quien ya estuvimos juntos en el año 2013, les claro. decía. Forja, también estamos trabajando juntos. Forja es otra expresión de la diáspora, del radicalismo, otro dirigente que ya se había ido antes porque no se sentía interpretado o porque entendía que el partido no era lo que históricamente había sido. Están los socialistas también, si bien el partido está intervenido en la provincia, les dejan libertad de acción y hay muchos socialistas, verdaderos cuadros políticos y muy jóvenes que nos están acompañando. Nos acompañan también peronistas y, como les decía, muchísimos radicales. Por supuesto, sabemos que no se trata de ganar las elecciones, nos encantaría, pero podemos contribuir a que en la próxima elección ingresen más legisladores progresistas que sean capaces de limitar el proyecto tan conservador y reaccionario y la deriva autoritaria que se está profundizando cada vez más del oficialismo, ¿no? Y yo ahora seguimos con el tema, digo, pero yo me quedó pendiente ahí la pregunta de esto, digo, porque si uno no le pregunta a los que saben, y usted a partir de su actuación política y su experiencia, digo, ¿qué le pasó a los otros dirigentes radicales? Digo, que sean, yo no soy radical, claro, pero digo que en principio desde afuera, ¿no? Usted lo aseverará o no, Sí. se han olvidado de lo que era el radicalismo. Digo, yo el radicalismo conocí de mis padres, por ejemplo, era otra cosa, que esto que uno ve ahora en televisión, no quiero citar nombres, no habría problema, pero... Yo creo que hay algunos que ni saben qué es ser radical. Quieren que le diga, creo que algunos no han leído un solo libro. Creen que no ser radical es no ser peronista. Pero nosotros nacimos antes que el peronismo. Claro. Y si los que dicen, ¿qué es para vos el radicalismo? Y te dicen, no ser peronista, ¿qué eras antes de que naciera el peronismo? Entonces, nosotros nacimos 60 años antes que el peronismo. Bueno, creo que por lo menos la responsabilidad es de los dirigentes, ¿no? En otros tiempos tal vez se hubiera podido promover una rebeldía, digamos, los distintos, la dirigencia máxima actúa como viene actuando desde el año 2015, pero hoy las cosas han cambiado mucho. Creo que los máximos dirigentes, bueno, perdieron autoestima, perdieron convicción, perdieron conciencia acerca de cuál es el rol que debe cumplir la Unión Cívica Radical, se convirtieron en maquinarias electorales, cansados de sufrir, de no poder ganar desde el año 2001. Bueno, yo creo que lo que debe hacer una persona cuando sus posiciones son minoritarias, cuando sus convicciones no son acompañadas por la mayoría, es seguir trabajando por esas convicciones hasta que nos demuestren que estamos equivocados, pero mientras no lo hagan, bueno, tenemos que seguir trabajando por estas ideas. Claro. Y pronto estas ideas van a ser mayoritarias de nuevo, entonces van a tener que dar algunas explicaciones a algunos amigos de la Unión Cívica Radical y de otros partidos, ¿no? Okay. ¿Cómo está viendo, porque usted ya está caminando en la provincia, ¿cómo la está viendo? ¿Qué ve en la provincia? ¿Qué ve en la gestión de Kicillof? ¿Qué ve lo que le pasa a la provincia y a los habitantes de la provincia, que en todo el país, digo, a partir de la gestión de este gobierno de Milei, digo, que ha impactado en todos? Sí, claro. Mire, Darío, veo lo que preveíamos en el 2023, nosotros decíamos, no éramos mucho lo que decíamos, que si triunfaba la Libertad Avanza y aplicaba las políticas que anunciaba, no solo no se resolverían los problemas de los sectores populares, sino que se agravarían y se crearían nuevos problemas. Eso está lo que está ocurriendo, más allá de lo que diga el gobierno. Y eso yo recorro la provincia y no voy a hablar con políticos, voy a hablar con trabajadores, voy a hablar con sociedades de fomento, voy a hablar con sector jubilado, con sindicatos, con cámara de comercio. Bueno, y la información que recibimos es la que es. Por supuesto, advertimos también en nuestras conversaciones con los vecinos que la situación está muy mal. Mire, yo les diría que tenemos un gobierno que es la antítesis de lo que debería ser ideario, la identidad hegeliana, ¿no? Es un gobierno que es el menos republicano de todos los gobiernos desde 1983 a la fecha, aprieta a los gobernadores, extorsiona a los gobernadores, se le queda con recursos de las provincias. En el caso de la de Buenos Aires, le retiene indebidamente 10 billones, con B de bueno, Darío, 10 billones de pesos. En materia de seguridad hay 800.000 millones de pesos que los tiene retenidos también. Al gobierno nacional no le importa un pito la seguridad.
Al contrario, el gobierno nacional quiere que la provincia de Buenos Aires tenga problemas para que su competencia en el territorio bonaerense se pueda facilitar. Si el gobernador puede hacer una buena gestión, se le complica la elección al oficialismo nacional, ¿no? Bueno, y para colmo de males, los partidos que deberían defender a los bonaerenses, no al gobierno de la provincia, a los bonaerenses. Sí, claro. Ahí están pidiendo bien los intendentes que se le condonen la deuda que tienen con la provincia. Bueno, esas deudas no serían un problema si el gobierno nacional le enviara a las provincias los recursos que tiene que enviar y la provincia le enviara a los municipios los recursos que les debe enviar el gobierno nacional. Bueno, pero digo, los partidos no veo que reclamen. Los únicos que estamos reclamando en la provincia de Buenos Aires, más allá del oficialismo, somos nosotros, que no somos del partido de gobierno, por supuesto, pero no, nosotros sí queremos representar a los bonaerenses y queremos que los bonaerenses cuenten con los recursos que les corresponden para poder, bueno, invertirlos en la prestación de servicios fundamentales y que los municipios también tengan esos recursos, ¿no? Bueno, pero este señor hace lo mismo con todas las provincias. Yo no digo que lo haga solamente con la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Él solamente ayuda a las provincias que en el Congreso votan lo que el gobierno quiere o se oponen a lo que el gobierno no quiere que se vote. Así es este gobierno. Es el menos republicano, el menos federal, el menos democrático y el más insensible socialmente. Y si alguno todavía no se dio cuenta, ya se va a dar cuenta en poco tiempo. ¿Y qué le aconseja a aquel que todavía dice, bueno, sí, estamos complicados, pero hay que esperar un poquito más? Ya pasaron 2 años, ¿no? Pero... Un año y medio. Yo no sé quiénes dicen eso. Yo le aclaro, puede ser que la derecha sí diga que hay que esperar, porque, a ver, los sectores que son de derecha, salvo raras excepciones, son los sectores más acomodados de la sociedad, y esos están en condiciones, como no padecen las consecuencias más graves de este gobierno, le dicen a los demás hay que esperar. Habría que ver si eso, estando en la situación en la que están los trabajadores de una fábrica, los empleados de comercio, en la que están los sectores de la clase media baja, habría que ver si harían lo que le dicen a los demás, ¿no? Hay que esperar. Pero yo les digo, cuando yo voy a las sociedades de fomento, o a los centros de jubilados, a las cámaras de comercio, o a los sindicatos, o a los coordinadores comunitarios, o a los centros de día, y le pregunto, hablamos del país, ¿no es cierto?, de cómo está la situación en el país, y le pregunto cómo están los que votaron a Milei. Y a mí me dicen cosas muy distintas a las que suelen decir por televisión o las que suelen decir algunas encuestas que desde mi punto de vista tienen un problema para detectar qué es lo que efectivamente está pasando. A mí lo que me dicen es que están cada vez más desahuciados, cada vez más desanimados, cada vez con menos esperanza, cada vez más enojados con el gobierno. Pero así como digo esto, debo decir también lo siguiente, que es preocupante. No capitaliza a nadie. Esto me genera a mí el temor de que, bueno, si se profundiza, si no hay cambios en el gobierno nacional y se profundizan las políticas y se profundiza esta gestión que solamente se preocupa por los ricos, bueno, ¿qué puede pasar si se generan problemas sociales graves frente a la inexistencia de una alternativa que sea capaz de encauzar, digamos, la frustración de la sociedad? Por eso tenemos que actuar desde la oposición con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, para el caso de que, bueno, el señor no haga cambios. Si no los va a hacer, si no hay un resultado contundente en el 2025, en las elecciones. No hay duda. Es muy importante. En las elecciones del 2025. Usted hablaba recién de que no hay quien capitalice la oposición, digo, ¿no? Sí, y no hay quien capitalice los errores garrafales que además está cometiendo el gobierno, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Donde parece que, bueno, ahora les dio un poco de aire estos nuevos 20.000 millones, que como era poco lo que debíamos, le vamos a deber más. Sí, claro. Claro, no alcanzaba con eso y digo, todos entendemos y todos vimos, sin ser expertos, digo, a dónde terminó la plata y dónde suponemos que va a terminar la plata estos 20.000 millones más, porque no vimos nunca una escuela, no vimos una ruta, no vimos nada de esa plata que vino. No, pero además tampoco nos va a dar para eso el Fondo Monetario Internacional, y tenemos que comprenderlo. Es una institución que está controlada por las grandes potencias, en particular por los Estados Unidos. El primer mandamás en el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Y se ha transformado en una institución al servicio de los intereses de las grandes potencias que la controlan. El Fondo Monetario Internacional no se va a preocupar por mejorar la situación social de los argentinos. Se va a preocupar por lo siguiente: el Fondo Monetario Internacional quiere que Argentina haga las cosas de manera tal de que le quede plata para pagarle a los acreedores. Ahora, las políticas que nos va a imponer
son políticas de un ajuste espantoso, porque esa es la mejor manera de asegurar los recursos para pagarle a los acreedores, cuando se podían hacer otras cosas, como se han hecho en otros tiempos, cuando hemos tenido que renegociar deudas con el Fondo Monetario Internacional. Hay que reconocer que la deuda que este gobierno heredó, la deuda de Macri también, ¿no? Lástima que la aumentó encima. En lugar de juntar recursos, como había dicho, para pagarla, había dicho que no iba a ir al fondo, bueno, terminó yendo al fondo. La deuda fue la deuda de Macri, ¿eh? No hay legado más gravoso, no hay hipoteca más grave y perjudicial para el conjunto de los argentinos que la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Es muy mal acreedor, nos impone condiciones que hacen sufrir mucho a los sectores populares. ¿Por qué cree que se alegran tanto los más grandes corporaciones económicas con estos acuerdos? Porque para ellas está bien. Claro. Porque, por supuesto, no tienen los mismos intereses que tienen las mayorías. Entonces, bueno, para ellas está bien, pero, bueno, a mí me preocupan no los que son minoría, me preocupan los que son mayoría, los trabajadores, la clase media, los jubilados, los docentes públicos, los médicos públicos, en fin, los trabajadores públicos, todos esos me preocupan. ¿Qué le genera a usted, Raúl? Ricardo, perdón, sí, bueno, Ricardo, Raúl. Sí. ¿Qué le genera a usted el nivel de violencia desde el presidente hacia abajo con toda su troupe cercana, digo, sobre todo contrastándola cuando lo estamos escuchando a usted, bueno, donde hemos escuchado también a su padre, digo, para hacer una referencia, digo, pero que es tan educado para hablar, donde se puede hablar cortésmente, donde se pueden tirar ideas sin insultar al otro. Claro. ¿Qué le genera a usted la violencia contra los periodistas, inclusive los del palo, digo, no? Una gran preocupación. Este hombre es así porque tiene una personalidad muy particular, pero además porque no cree en la democracia. Pero no lo digo yo, no es una ocurrencia mía. Yo leo lo que dicen los intelectuales, los economistas, los pensadores en los que él se inspira. Para ellos la democracia es un problema. Ellos creen que los mercados tienen que ser liberados de la democracia. No pueden los ciudadanos meterse y decidir cómo tiene que funcionar la economía. Ellos creen en una democracia restringida, en la que en términos, en lo que tiene que ver con la economía y lo social, los ciudadanos no se puedan meter. Bueno, entonces no se preocupa demasiado por la democracia, ni quiere demasiado en ella. Yo nunca oí, y me llama la atención que partidos que se decían republicanos, se rasgaban las vestiduras por la república, igual que los empresarios, los de las grandes corporaciones empresarias, que en otros momentos estaban siempre reclamando el diálogo, la seguridad jurídica, la república, se callan la boca ahora cuando un presidente dice, por ejemplo, que el adversario es un gusano, un parásito, una rata, un excremento humano, o cuando le dice a los periodistas las barbaridades que les dice, porque eso le dijo el otro día. Algunos dicen, bueno, ahora la transformó en casta a la prensa también. No, siempre lo hizo. Desde el año 2023 decía lo mismo. Y ahora algunos empresarios lo aplauden, se ríen y celebran, los grandes empresarios, cuando el presidente dice esas barbaridades de manera pública. Es decir, a estos empresarios tampoco les preocupa nada la cuestión republicana. Lo único, les pido a la gente que atienda a estas cosas, lo único que les preocupa es que apliquen políticas que a ellos los favorecen. Si lo hacen de manera republicana, mejor. Si no, bueno, los vamos a soportar perfectamente. Y si coroban a la gente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la vida cada uno se las tiene que arreglar como pueda. Así es lo que pienso. Sí, y que llama siempre también un poco la atención, digo, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Diputados, donde los denomina, entre otras cosas, digo, un nido de ratas, digo, ¿no? Y al otro día va y le levantan la mano a las leyes que él propuso. Por eso, bueno, yo no sé, les gusta que los maltraten. Sí, pareciera que sí, no sé. Yo creo que, a ver, realmente, yo puedo hablar de lo que fue mi partido, nada más, ¿cierto? Y no quiero insistir mucho en eso, pero la verdad es que es una vergüenza lo que ha ocurrido. Ahora hay alguna discusión, pero hasta hace poco no todos votaban más o menos igual, y cuando uno votaba de manera muy distinta, bueno, justificaban las contradicciones dentro del bloque diciendo que era un partido muy horizontal, muy democrático. Eso es todo mentira. Solo en cuestiones de conciencia, en cuestiones de principio puede ser que se den esas situaciones. Pero acá votaron en contra del aumento a los jubilados.
¿Cómo puede votar eso la Unión Cívica Radical, el PRO, cualquiera, no sé, todos los partidos? ¿Cómo pueden votar en contra de la financiamiento universitario? ¿Cómo pueden votar? ¿Cómo puede votar el RIFI? Que es, bueno, es la entrega. Yo no digo que con este RIFI no puedan venir inversiones y ganar plata, pero dejamos de ganar muchísimo, porque podríamos ganar mucho más de lo que vamos a ganar. ¿Por qué vamos a ganar menos de lo que podríamos ganar? Porque le han hecho concesiones que no pedían las grandes empresas, las inversiones extranjeras, pero el gobierno, que siempre está desesperado por quedar bien, sobre todo con el país del norte, hace concesiones que no debería hacer porque termina perjudicándonos a todos. Con eso no se puede votar, no sé cómo pueden haber votado, y ya se darán cuenta. Me gustaría un día que alguien diga si se da cuenta, ¿no? Sí, la verdad que no la vimos venir. Claro, no la ven. Le pregunto un poco el último para no sacarle mucho más rato de su tarde. No, por favor, pero usted, amigo. bueno, que vino de un lugar en la Embajada de España, seguramente Sí, le quedaron sí. los contactos, seguramente habla Sí. con gente, por ejemplo, de España y de otros lugares. ¿Cómo están viendo a la Argentina en este momento y cómo ven a este presidente? Aparte de lo que vemos en la tele, ¿no? De los premios que van a recibir en los lugares de la ultraderecha, aparte de ese, ¿no? Sí. No, permanentemente me llaman para ver cómo está. Y la gente está muy... A ver, los inversores, los eventuales inversores, me preguntan, y yo trato de decirle que, bueno, que las cosas se van a arreglar para no desanimarnos, pero ellos están desconfiando mucho, no creen mucho en la posibilidad, no les resulta confiable un presidente que dice las cosas que dice, que hace las cosas que hace, que refiere a los medios, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, las trata tan mal, que trata tan mal a la oposición, que no respeta a la República. Pero ¿cómo? Alguno dirá que estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero eso es lo que decían antes esos mismos, cuando criticaban el gobierno anterior, porque decían que no respetaba las instituciones de la República, porque usaba DNU, cuando en ese caso sí había, estaba justificado el uso de los DNU, porque había una pandemia, una peste que no sabíamos ni cómo se enfrentaba, ni qué consecuencias podía tener, no sabíamos ni siquiera qué era, de dónde venía. Realmente, ¿vieron el Eternauta? Claro. Bueno, era más o menos, yo la vi, me parece muy buena, la sensación que teníamos los argentinos era esa. ¿Qué es lo que está pasando? En todo el mundo, en España era igual, en Francia era igual, en todos lados. Pero bueno, yo creo que, como digo, la sociedad está comprendiendo que más allá de que se cometieron muchísimos errores y que hace tiempo que la vienen pasando mal, el camino que se ha elegido para mejorar no es el adecuado. Hay que elegir otro camino, entre todos esta vez, porque no podemos dejar pasar más la necesidad de encarar una segunda transición. Esta vez no de la dictadura a la democracia, sino del subdesarrollo al desarrollo. Y entre todas las fuerzas políticas que pueden ganar elecciones tenemos que hacer un acuerdo, después se quiere conversar con los sectores de la economía, en particular con la pequeña y mediana empresa, y después con los sectores del trabajo, para fijar objetivos, metas, tiempos, proporciones de esfuerzo. Esto es lo que tenemos que acordar y transmitirle a la sociedad. Habemos acuerdo, ¿no? Y entonces sí, creo que vamos a ser capaces de movilizar toda la energía y la esperanza de la sociedad detrás de un proyecto común y compensador. Bueno, Ricardo, me quedaría hablando con usted una hora más, pero no le quiero sacar más rato. Fue muy gentil en conversar con nosotros. Si le quedó algo más que no supimos preguntar, nos gusta decir así a nosotros, sería el momento. Le agradezco en serio el rato. Sí, no, gracias a ustedes. Yo le agradezco a usted, mire, porque la verdad que es una pelea muy difícil para nosotros. No tenemos aparato, no tenemos estructura partidaria, no tenemos recursos, somos un frente nuevo, muchos ni saben que existimos, no tenemos no digo que haya mala fe, demasiada repercusión a nivel nacional en los medios, así que nos viene muy bien esta llamada porque nos permite multiplicar el mensaje, pero además estamos recorriendo todos los distritos. El jueves viernes me voy a La Cuarta, me voy a Junín, a Chivilcoy, a Bragado, a Alberti. Bueno, estamos viajando todas las semanas de esta manera. Pienso recorrer la provincia 2 o 3 veces para hablar con la gente, escuchar mucho. Y así que, bueno, el agradecido soy yo, y a los que quieran defender las ideas de los principales referentes del partido les pido que nos acompañen. Nosotros las vamos a hacer. Muy bien, Ricardo, le agradezco muchísimo el rato en la tarde. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Chao. Que le vaya Chao. bien.